Cada miércoles que hemos titulado No es pecado sentir, precisamente. Este espacio que hoy vamos a tratar el tema del miedo, ¿no? Como bien ya lo ha mencionado Mariana y lo hemos posteado en nuestras redes, ahora hablamos del miedo precisamente, entre tanta incertidumbre, los miedos que comienzan a ser protagonistas de nuestras conversaciones, cómo repercute este miedo en los adultos y consecuentemente en los más pequeños, ¿no? Es principalmente lo que vamos a abordar ahora, así es que gracias a la licenciada Mariana Anguín, como cada miércoles. Bienvenida, María, ¿cómo estás? No, buenas tardes a todos y la verdad que hoy es un tema especial. Un tema especial porque vamos a hablar de los miedos y vos sabés que el miedo se dispara frente a situaciones de incertidumbre, frente a cambio y bueno, y todos los argentinos estamos viviendo mucha incertidumbre. Justamente. Entonces el miedo es una emoción que está siendo muy protagonista en todos los hogares, en todas las conversaciones. Esta incertidumbre política, económica, hace que todas las conversaciones empiezan a aparecer comentarios, hasta inclusive en el WhatsApp. El miedo empieza a dispararse y empieza, yo creo que a crecer, a tomar dimensiones muy grandes, ¿no? Con un objeto real, ¿no? Porque estamos frente a una situación que nos despierta el miedo. Pero lo primero que quiero decir, como siempre, es que en este programa lo que hacemos es ponerle nombre a las emociones y explicar, ¿no? ¿Por qué sentimos esas emociones? Primero, ¿por qué sentimos miedo? ¿Sí? Y no tenerle miedo al miedo, porque el miedo es ese sistema de alarma, yo digo, interna que tenemos, que se activa, nos avisa que hay un peligro, ¿sí? Entonces, el miedo es algo protector, nos ayuda a prepararnos para una amenaza, para un peligro, ¿sí? Bueno, obviamente que ahora hay un montón de miedos y en cada una de estas situaciones de incertidumbre disparan miedos que tienen que ver con nuestra historia personal, con nuestra historia particular, miedo a perder el trabajo, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a quién va a ser el presidente, miedo a un montón de situaciones que tienen que ver con nuestra historia. ¿Es lo mismo decir temor que miedo? Sí, en este caso lo podemos poner como sinónimo, ¿sí? Que no es lo mismo que ansiedad, ¿no? Que ya hablamos de la ansiedad. Sí. Que la ansiedad también acá también hay mucha ansiedad, porque digamos que la ansiedad tiene su raíz en el miedo, pero la ansiedad justamente es un temor más chiquitito que se instala en nuestra mente cuando anticipamos resultados negativos, ¿sí? Claro. El miedo es cuando yo siento que hay una amenaza, que yo puedo perder algo que es valioso, como mi trabajo, el no poder llegar a fin de mes. Cuando yo temo que hay algo ahí, concreto, que me puede dañar. Entonces ahí mi sistema, mi mente y mi cuerpo se preparan para esa amenaza. Por eso tenemos repercusiones físicas cuando hay miedo, ¿no? Tenemos sudoración, se nos acelera el ritmo cardíaco, hipertensión, los músculos se tensan, ¿no? Todo nuestro cuerpo y nuestra mente está alerta, está listo para enfrentar esa situación que me puede causar daño, ¿sí? Pero justamente como decía Silvia, ¿qué está pasando con los chicos? Porque si bien los argentinos estamos todos ansiosos, con miedos, ¿qué está pasando con los chicos? Y de esto es lo que yo hoy quería hacer mucho hincapié, porque empezó a aparecer en las conversaciones de los chicos, desde nenes desde 5 años hasta más grandes, empezó a aparecer en ellos el miedo a que sus padres no tengan dinero, empiezan a aparecer en sus conversaciones temores que no son esperables, no son evolutivos. Empieza a aparecer el temor a lo económico en sus vidas, ¿sí? Con pocas herramientas, porque ellos son muy chiquititos para preocuparse por la economía de la familia, ¿sí? Por ejemplo, una nena, el otro día, esos días que usa un poquito de calor, ella estaba muy abrigada y le digo, ¿por qué no te sacas la campera, que hace mucho calor? Es que no me puedo enfermar. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Dice, es que mi mamá me dijo que no tiene plata para los remedios, ¿sí? Entonces, todos estos comentarios que nosotros hacemos, producto de estas conversaciones que tenemos, muchas veces las hacemos con los chicos, a los chicos. Y creamos angustias en los más pequeños que no debieran tener, ¿no? Otro ejemplo, te digo, un nene de 5 años, también estaba como muy desatento, ensimismado, ¿no? Y la maestra me dice, fíjate qué le pasa, que no puede prestar atención, algo le pasa. Le pregunto, ¿qué te tiene tan preocupado? ¿Qué te está pasando? Estoy pensando en mi abuela, me dice. Digo, ay, ¿y qué le pasa a tu abuela? No, mi abuela vive en San Juan, vive sola. Digo, ay, hace mucho que no la ves. Me dice, no, lo que pasa es que mi papá dijo que el país se va a prender fuego. Y estoy pensando que va a ser mi abuela. ¿Y cómo la podemos ayudar? O sea, son comentarios que aparecen todo el tiempo.
Y aparecen en los noticieros, aparecen en la radio, Sí. en todos lados, conversaciones que tenemos con amigos, ¿sí? Que hacemos hasta inclusive hablamos de metáforas, pero de acuerdo a la edad de los chicos, sobre todo cuando son chiquititos, para ellos, 4 o 5 años, la fantasía y la realidad Sí, sí. se entremezclan. Totalmente. Entonces esto empieza a invadir en la mente de los chicos. Y los chicos empiezan a contagiar de estos Los chicos miedos. están mucho más atentos de lo que uno cree. Ese es el tema. Los chicos Y perciben, perciben absolutamente todo. perciben, ¿no? nos observan, y aparte hay algo que sucede en los adultos, que como estamos en una situación de incertidumbre, para calmar nuestra ansiedad y nuestros miedos, nosotros queremos certezas. Entonces, ¿qué hacemos? Consumimos más televisión, más noticiero, leemos más cosas, hablamos Sí, más sí. buscando recuperar el control, ¿no? Si tenemos una respuesta, baja nuestro miedo, nuestra ansiedad. Entonces, consumimos más y hablamos más de esto. Entonces, es común que los chicos estén en la casa con la tele prendida, con el Totalmente. noticiero prendido, Totalmente. y aunque esté de fondo, lo que se habla en la tele, lo que se escucha en la radio, ellos están con las antenas paradas escuchando. Claro. Y lo interpretan con su capacidad. Claro. Mira, Mariana, me pasó exactamente eso hoy precisamente con mi pequeña, bueno, estaba el televisor, bueno, y cuando de pronto, sin darnos cuenta, miro y ella estaba con los ojos así como de pánico, ¿no? Entonces, obviamente, ahí uno reaccionó, que cambió, por ahí uno se da cuenta y quedó y cree que el nene no está o la nena no está. Y son angustias que a veces les llevamos a los más pequeños que no por las que no deben atravesar. Y está en uno, precisamente, como vos lo decís, bajar esos decibeles y ese nivel de preocupación, ¿no? Sí, yo creo que... Por más que cueste tanto, pero Sí, bueno. yo creo que el mensaje del programa de hoy es estar atentos a qué conversaciones los Claro. estamos exponiendo a los chicos, a qué información le estamos exponiendo y empezar a ser más cuidadosos. Que hay un temor, que hay incertidumbre, es una realidad. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como adultos es protegerlos a los chicos de esto. Entonces los chicos hoy están bombardeados por un montón de información, ¿sí? Y lo que los chicos necesitan no es información, es explicación. Y acá me quiero detener, ¿no? Que con esto de la explicación, ¿por qué necesitan una explicación frente a todo esto que están escuchando? O sea, si alguien que nos está escuchando ahora siente que está atravesando mucha angustia con toda esta situación y realmente siente que su hijo se ha contagiado de estos temores, de estas angustias, presta atención a esto. Su hijo necesita una explicación. ¿Y qué es una explicación? Una explicación es algo acorde a su edad, con palabras que él pueda entender, y que le va a dar el contexto y la seguridad que los chicos necesitan. Y si nos vamos a sentar a dar una explicación de qué es lo que está pasando a los chicos, tenemos que saber que esa explicación siempre tiene que responder a una pregunta que se hacen los chicos. Hay una pregunta, no importa la edad, que siempre está presente, que es una pregunta que está en la cabeza de ellos, que es, frente a esto que está sucediendo, ¿qué va a pasar conmigo? Y yo, y a mí qué me va a pasar. Entonces, esa explicación que le vamos a dar tiene que incluir una respuesta a eso, ¿sí? A ver, ¿qué te va a pasar a vos con esto? Y yo creo que ahí el mensaje que nosotros tenemos que darle a los chicos tiene que ver con esto, que más allá que pase lo que pase, ¿sí? Mamá o papá va a estar siempre con vos. Nos tenés acá, estás a salvo, estás con nosotros. Esa debe ser la protección. Esa debe ser la protección. Y nuestro amor está siempre, nada va a pasar. Entonces, más allá que nosotros podamos estar viviendo realmente una situación muy angustiante por lo económico, los chicos tienen que, porque los chicos lo que necesitan no es que en casa haya dinero, necesitan saber que mamá y papá van a estar conmigo. Entonces, el mensaje tiene que ir justamente para eso, para brindar seguridad y contención. Y empezar a chequear y seleccionar bien a qué conversaciones los vamos a exponer, qué comentario vamos a hacer delante de ellos. Y si vemos que hacemos un comentario, algo, observarlos, saber qué cara pusieron, qué nos dijeron. Ellos transmiten muchísimo con su cuerpo, con su cara, con sus gestos. Entonces, ¿qué entendiste de esto que dije? ¿Te asustó esto que dije? ¿Qué escuchaste? Y ahí poder reinterpretarlo, poder hacerle una bajada acorde a la edad que ellos tienen, ¿sí? Mariana, sin esquivarle el bulto a la realidad que nos toca vivir hoy a los argentinos, también hay un dato que tiene que ver con el miedo y que tiene que ver con saber reinventarnos, ¿no? Muchas veces hemos escuchado diferentes situaciones, alguien que pierde el trabajo, alguien que tiene que volver a enfrentar una realidad social, volver a enfrentar una realidad donde tiene que saber que tiene que llevar el pan a su casa todos los días, y aparece el miedo. Indudablemente aparece ese miedo, pero también, ¿por qué no decirle a la gente que aunque existe el miedo, que es parte, que es algo natural y que todos los tenemos, que es un temor que está latente,
Bueno, permitirnos también reinventarnos, que las crisis nos permitan reinventarnos y no estancarnos, saber que si algo sucede, yo soy de los que pienso que es para mejor, y aunque en ese momento no parezca que es lo mejor, siempre hay una oportunidad, y está en nosotros buscarle esa oportunidad, esa posibilidad de reinventarnos, la creatividad ante una crisis, porque las crisis casualmente nos han permitido a las personas eso, buscarle la vuelta. Yo conozco una historia, por ejemplo, de Tramontina. No sé si la conoces, Mariana. No. Bueno, una historia donde te la resumo. Tramontina es un apellido. Era este hombre puestero en un campo. Bueno, viene un nuevo propietario, compra en ese campo y le dicen a don Tramontina: mire, don Tramontina, usted no va a hacer más el trabajo de solamente abrir la tranquera, sino que ahora le vamos a poner una oficina, computadora. Usted, y no, pero yo no sé hacer eso. Bueno, si no lo sabe hacer, lo vamos a indemnizar y lamentablemente llamaremos a alguien capacitado. Entonces Tramontina se tuvo que reinventar y bueno, y empezó con una historia arreglando sillas y cajón y después hizo flete y después empezó a poner una gran empresa y es lo que es Tramontina. Digo, aunque la adversidad nos parezca que todo está perdido, siempre hay una oportunidad. Y es parte seguramente del miedo que está en ese momento. Sí, el miedo sirve para protegernos. Lo principal que tenemos que hacer con el miedo tiene que ver con esto. Primero, admitirlo. Sí, tengo miedo, ¿sí? Pero después el miedo nos invita a prepararnos para, ¿sí? Entonces, bueno, hay cosas que tienen que ver con mi responsabilidad, que yo puedo hacer, que están bajo mi control. Hay cosas que exceden a mi control, ¿no? Entonces, las cosas que yo no puedo controlar, que no están bajo mi responsabilidad, confiar, pero las que están bajo mi responsabilidad, sí, prepárame, ¿qué puedo hacer yo frente a esta situación? Y ahí donde cuando yo le puse un nombre, acepté que tengo miedo, me preparé para algo, ahí donde lo puedo atravesar, ahí donde me puedo reinventar, ahí realmente es donde yo puedo decir, atravieso este miedo y encuentro por ahí esa bendición que está, ¿no? en toda crisis, ¿no? Vos sabés que los chinos siempre tienen esta palabra, ¿no? Que la crisis puede significar dos cosas, ¿no? Puede ser justamente algo que nos paralice, sí, o puede ser una oportunidad para descubrir algo que hasta ahora no lo habíamos descubierto. Exacto, en nosotros mismos, ¿no? Entonces, está en nosotros también ver las crisis desde el lado oscuro, desde el lado luminoso, ¿no? ¿Dónde nos queremos parar frente a esta crisis? A veces cuando estamos en el medio de la crisis nos cuesta entender que puede suceder algo positivo de esto. Pero es cuestión, yo digo, ¿no? de buscarle la vuelta y también de decirle a nuestros chicos que en toda situación de cambio, si vemos la historia de la humanidad, frente a todos grandes cimbronazos, la humanidad lo que ha hecho es evolucionar, ¿no? Así es. Que tiene que ver con claro, esto de está el ingenio para entonces, salir. Bueno, también utilizar el miedo como un amigo que me invita a protegerme, a tomar recaudos, porque eso es el miedo, sí, y no quedarme en el miedo que me paraliza, ¿no? Que es ese miedo que me bloquea, ese miedo que justamente me hace encerrarme y sentirme muy chiquitito, ¿no? Porque me siento como una hormiguita frente a algo muy grande que no puedo, ¿no? Yo creo que el miedo, cuando le podemos poner un nombre, como decimos en este programa, que una vez que nosotros reconocemos que sentimos miedo, le ponemos un nombre, podemos empezar a gestionarlo mejor. El miedo deja de tomar esa dimensión tan grande que está en nuestra mente. Empieza a tomar menos fuerza, ¿no? Y ahí podemos empezar a buscarle la vuelta a la situación. Pero primero admitirlo, ¿no? Está bien. Y prepararnos. Y que no tiene edad, el miedo aparece siempre. El miedo está siempre, es lo que nos permitió sobrevivir como especie humana, porque claro, el miedo te protege. Exactamente. Sin miedo no hubiésemos sobrevivido como humanos, claro, porque el miedo todos tenemos miedo porque es ese mecanismo protector que me dice peligro, alerta. Entonces me preparo para esa situación. Y eso mismo después nos da un impulso, ¿no? Para reinventarnos. El miedo tiene mucha fuerza. Sí, por claro, eso el miedo nos invita, el miedo biológico, el más primitivo nos invita o a atacar eso que yo tengo miedo que me haga algo, atacar. Por eso el corazón manda mucha sangre a los puños y a las piernas, a huir, porque tengo que correr por ahí, claro, sí. O me paralizo, que son 3 mecanismos de defensa frente al miedo, ¿sí? A veces nos podemos sentir paralizados, bloqueados, no sé qué hacer. A veces puedo sentirme que quiero atacar eso, entonces me convierto muy combativo, muy agresivo frente a eso. Como lo que lo enfrento. No enfrento. Tengo más fuerza, mi músculo está más tenso, tengo mucho más fuerza en esos momentos. Y a veces necesito evitarlo, entonces huyo de la situación. Pero son mecanismos que tenemos todos frente a los miedos reales. Pero a veces los miedos reales son unos y los miedos imaginarios son otros. Y para el cerebro es lo mismo, lo que yo pienso e imagino en mi cabecita, que el miedo real. Entonces muchos de los miedos
toma muchas dimensiones y van creciendo mucho en mi mente. Y a veces en la situación real no son tan grandes, ¿sí? Muy Entonces, bien. Bueno, el mensaje final que les daríamos entonces a las familias, ¿no? Que están, a los argentinos que estamos con tanto miedo de Sí. pronto, inevitablemente por un montón de Sí. situaciones que hemos mencionado. ¿Qué les decimos? Primero saber que el miedo es algo normal, estamos asustados, hay mucho cambio, mucha incertidumbre, es normal sentirnos así. Y lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestros hijos para que nuestro miedo no los contagie a ellos. Y si los contagiamos, explicarles qué es miedo frente a algo que no sé qué va a pasar y que frente al miedo qué podemos hacer. Podemos pensar alternativas, podemos respirar y por sobre todo a los chicos darles una explicación. Y esa explicación que incluya la respuesta a esa pregunta, ¿qué va a pasar conmigo? Qué mejor ahora que viene el Día del Niño también, tratar de hacer cosas con ellos, de distendernos un poco, ¿no? Y llevar la mente al presente, al momento, ¿no? Porque Así nosotros es. estamos imaginando escenarios Sí, catastróficos y eso es lo que nos asusta. Entonces, por ahí, invitarnos a traer la mente al presente, hoy estamos, hoy nos tenemos y estar en el aquí y ahora, ¿no? Así y es. ahí es donde tenemos todo lo que necesitamos. Mariana, muchas gracias como siempre, ¿eh? Mariana. No, gracias a ustedes.